Un solo buque de acero, más alto que un rascacielos, zarpa del puerto de Shanghái. Este portador de nubes transporta 20,000 artículos en un viaje que dura aproximadamente 15,000 millas, cruzando algunos de los océanos más lejanos de la Tierra para completar esta travesía. Mientras que un camión de transporte regular requeriría reabastecerse de combustible docenas de veces, interrumpiendo las cadenas de suministro y aumentando los costos logísticos, este barco gigante completará su viaje sin detenerse a cargar combustible, ni una sola vez. Este nivel de eficiencia es asombroso, masivo y desafía nuestra comprensión de la mecánica y la energía. Esto plantea una pregunta fundamental en la ingeniería de transporte: ¿cómo puede una máquina pesar más de 200,000 toneladas y superar la fricción del océano a través de distancias tan vastas con un solo tanque de combustible? Para comprender este logro, primero debemos considerar el enorme tamaño de las plantas de energía que operan estos barcos. En el corazón de un buque portacontenedores moderno se encuentra el motor, un motor diésel de 2 tiempos con turbocompresor. Es una máquina que tiene 5 pisos de altura y pesa más de 2,000 toneladas. A diferencia de los motores de alta velocidad de los automóviles, estos motores marinos gigantes operan a un ritmo extremadamente lento, girando generalmente a una velocidad que oscila entre 70 y 100 revoluciones por minuto. Este diseño de baja velocidad permite que el motor se conecte directamente al eje de la hélice, eliminando la pérdida de energía inherente que se encuentra en una caja de cambios tradicional. Cada carrera de los enormes pistones, cada uno con un diámetro de aproximadamente 1 metro, se traduce directamente en impulso hacia adelante, lo que aumenta la eficiencia térmica a niveles incomparables con cualquier otra fuente de combustible de motor de combustión interna en la Tierra. La sustancia que opera estos enormes motores es única, su tipo se conoce como fuelóleo pesado o combustible búnker. Los barcos utilizan este subproducto denso y viscoso que queda del proceso de refinación del petróleo. A temperatura ambiente, este material es tan denso que se parece al alquitrán y no puede fluir a través de las líneas de combustible estándar. Para que sea utilizable, el barco debe funcionar como una estación de tratamiento químico autosuficiente. El buque utiliza el calor residual recuperado de los gases de escape del motor para calentar los tanques de almacenamiento de combustible, reduciendo la viscosidad del líquido. Antes de que el combustible llegue a los cilindros, pasa por una serie de centrífugas de alta velocidad y alta eficiencia donde se separan las impurezas, el agua y las partículas catalíticas. Solo después de calentarse a aproximadamente 140 grados Celsius, el combustible se vuelve lo suficientemente líquido como para permitir una inyección precisa en las cámaras de combustión. Esta dependencia del fuelóleo pesado requiere estrategias de almacenamiento de combustible sin precedentes. Los buques portacontenedores están diseñados con dobles cascos, un diseño orientado principalmente a prevenir desastres ambientales durante las colisiones. Los ingenieros suelen aprovechar las vastas áreas vacías entre estas estructuras internas y externas, además de los dobles fondos profundos debajo de las bodegas de carga, para desplegar una red estratégica de tanques de combustible. Esta distribución cumple un doble propósito: además de almacenar miles de toneladas métricas de combustible, el líquido funciona como lastre. A medida que el barco consume sus reservas de combustible durante un viaje que dura varias semanas, los sistemas automatizados transfieren cuidadosamente el agua de lastre entre los tanques para compensar el peso perdido. Esto asegura que el barco mantenga su equilibrio y estabilidad óptimos en los mares agitados. La eficiencia al mover estas grandes estructuras a través del agua depende en gran medida del diseño hidrodinámico. El agua es unas 1000 veces más densa que el aire, lo que significa que la resistencia del agua es el principal obstáculo. Para mejorar la eficiencia de la navegación de larga distancia y reducir esta resistencia, los ingenieros navales utilizan un bulbo, una protuberancia notable en la proa del barco por debajo de la línea de flotación. Esta proa de bulbo crea su propio sistema de olas a medida que el barco avanza. A través de una alineación geométrica precisa, la ola resultante del bulbo interfiere de manera destructiva con la ola de proa natural generada por la estructura principal del barco. Esto aplana la superficie del agua frente al barco, reduciendo la resistencia a la formación de olas y permitiendo que el buque penetre en el océano con mucha menos fuerza. Además, el tamaño del propio barco contribuye a la racionalización del consumo de combustible, influenciado por un principio conocido como economías de escala. Cuanto más grande es el barco, mayor es su capacidad, el área de almacenamiento aumenta de forma cúbica, mientras que su superficie sumergida que causa fricción aumenta solo al cuadrado.
Esto significa que un barco capaz de transportar 20,000 contenedores no necesita el doble de combustible que un barco que transporta 10,000 contenedores. Mediante la acumulación de enormes cantidades de mercancías en un solo chasis, el consumo de combustible por contenedor disminuye a una pequeña fracción de lo que requiere cualquier otro medio de transporte. Es una paradoja geométrica en la que el aumento del tamaño físico de la máquina conduce a una reducción de su impacto ambiental y energético general por milla. La gestión de esta energía cinética requiere un equilibrio altamente calculado entre la velocidad y el consumo de combustible, un concepto claramente evidente en la física de la resistencia de los fluidos. La energía requerida para mover un barco a través del agua no es directamente proporcional a la velocidad, sino que aumenta de forma cúbica. Si el capitán del barco decide aumentar su velocidad solo un 10%, el motor necesitará más de un 30% de energía adicional para superar la resistencia del agua. La conciencia de este costo de crecimiento acumulado ha llevado a la industria del transporte marítimo hacia una estrategia conocida como navegación lenta. Al reducir las velocidades promedio de navegación de 24 nudos a aproximadamente 18 nudos, los operadores lograron reducir el consumo de combustible casi a la mitad. Este entorno operativo alarga el viaje varios días, pero los enormes ahorros de combustible justifican este retraso para maximizar el beneficio de cada gota de combustible durante estos largos viajes marítimos. Los buques portacontenedores modernos utilizan sistemas avanzados para recuperar el calor residual. Cuando el motor quema fuelóleo pesado, solo alrededor del 50% de la energía química del combustible se convierte en energía mecánica en el eje de rotación, mientras que el resto se pierde en forma de calor a través de los sistemas de enfriamiento y escape. Para utilizar esta energía desperdiciada, los ingenieros dirigen los gases de escape de la combustión a través de un economizador de calor, que es un enorme intercambiador de calor de caldera que hierve agua para producir vapor a alta presión. Luego, este vapor se dirige a un turbogenerador que produce electricidad para alimentar los sistemas internos del barco, las unidades de refrigeración y los camarotes de la tripulación. Al reciclar el calor residual, se reduce la carga del barco sobre los generadores diésel auxiliares, ahorrando decenas de toneladas de combustible al día. El monitoreo de las interacciones del casco del barco con el agua se mejora continuamente para evitar que su eficiencia se deteriore con el tiempo. Cuando un barco pasa semanas en aguas tropicales, la vida marina como escaramujos, algas y mejillones se adhiere a la estructura. Este fenómeno, conocido como bioincrustación o contaminación biológica, distorsiona la apariencia aerodinámica diseñada por los ingenieros navales, causando una fricción superficial masiva. Para abordar este enorme problema, las estructuras de los barcos se pintan con capas avanzadas de fluoropolímeros que imitan la naturaleza y actúan como preventores de contaminación. Estas pinturas especializadas proporcionan una superficie extremadamente lisa y antiadherente, lo que dificulta la adhesión de los organismos marinos. Además, el movimiento del barco crea una fuerza de corte en el agua que elimina cualquier crecimiento biológico incipiente, lo que mantiene la suavidad de la estructura y prolonga el alcance del barco hasta 15,000 millas. El software moderno de planificación de rutas se considera el último eslabón en la ecuación de la eficiencia, transformando los océanos del mundo en autopistas predecibles. En lugar de navegar en línea recta, lo que a menudo es ineficaz debido a las fuerzas opuestas, los barcos utilizan pronósticos meteorológicos en tiempo real para determinar sus rutas según las condiciones. Algoritmos avanzados analizan la altura de las olas globales, el viento y las direcciones de las corrientes oceánicas días antes de navegar, cambiando ligeramente el rumbo para aprovechar las corrientes favorables o evitar mares agitados. En un buque portacontenedores que transporta grandes cantidades de combustible, la fuerte resistencia del viento en contra o las olas embravecidas requieren que el motor ejerza mucho más esfuerzo para mantener la velocidad. Mantener el desvío alrededor de estas interrupciones preserva el impulso y protege las reservas de combustible. El impacto final de estos logros de ingeniería en la sociedad es un sistema de transporte que constituye la columna vertebral de la economía global. Sin la eficiencia de combustible que se encuentra en estos barcos gigantes, el costo de transportar productos electrónicos de consumo, ropa, medicamentos y suministros de alimentos a través de los océanos experimentaría un aumento enorme, elevando los precios de casi todos los bienes de consumo. Gracias a la coordinación precisa entre el diseño del motor de dos tiempos de baja velocidad, la hidrodinámica de cancelación de olas, la recuperación del calor residual y la guía meteorológica precisa, el buque portacontenedores moderno transporta toneladas de mercancías por todo el planeta con una eficiencia inigualable. Sigue siendo un testimonio de la brillantez humana,
que conecta pacíficamente los continentes y preserva el comercio mundial con un solo tanque de combustible continuo. Si encuentra interesante este nivel de conocimiento profundo de la ingeniería marina, asegúrese de darle me gusta al vídeo y suscribirse al canal para ver más.